Un cordial saludo para todos y todas, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de funciones químicas, específicamente de los óxidos. Bien, anteriormente vimos sobre el enlace químico, que es la unión de varios elementos, sean enlaces químicos iónicos, covalentes. Hoy vamos a hablar acerca de las funciones químicas. Una función química hace referencia a un grupo de sustancias que poseen características similares. Bien, y para cada función química hay un grupo funcional, que es el átomo que le da esas características. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de la función química óxido. Los óxidos son sustancias que están formadas por la combinación de cualquier elemento con oxígeno. Bien, ahora los óxidos pueden ser óxidos básicos o bien puede ser óxidos ácidos. ¿Bien? Pueden ser óxidos básicos u óxidos ácidos. Un óxido básico es aquel que se produce por la combinación de un metal más oxígeno. Oxígeno siempre lo escribimos cuando está solo de esta manera. O2, diatómico. Bien, entonces un metal más oxígeno. ¿Cómo se vio cuáles son los metales? Recordemos que en la tabla periódica los elementos del grupo 1 y del grupo 2 son metales. Los elementos de los grupos B son metales en su mayoría. Por ejemplo, aquí está el cobre, la plata, el oro, el titanio, el cromo, el hierro, que son elementos metálicos. Aquí tenemos el sodio y el potasio, elementos metálicos, y estos que en esta tabla están de color morado, en su tabla puede tener otro color, que están aquí debajo de una escalera que hay, estos también son metálicos. Bien, cualquier elemento de estos que acabamos de mencionar que se combine con oxígeno nos produce un óxido básico. Bien, y los óxidos ácidos, por el contrario, son aquellos que se producen de la combinación de un no metal más oxígeno. Bien, óxido básico es producto de un metal con oxígeno, óxido ácido es producto de un no metal más oxígeno. Bien, esta es la formación de los óxidos. Bien, ahora pues no es tan sencillo como lo mostramos acá, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos bicicletas o vehículos, si nosotros generalmente consideramos que el que los oxida es el agua o el sol o porque lo dejé por ahí, no. Lo que realmente hace que una sustancia se oxide es el oxígeno. Claro que si yo lo dejo a la intemperie, seguramente en el aire hay gran cantidad de oxígeno que va a atacar el metal y lo va a oxidar. Bien, entonces un ejemplo de oxidación también es, por ejemplo, cuando dejamos la fruta pelada, allí llega el oxígeno del aire y ataca la fruta y la oxida. Bien, hay muchos ejemplos de oxidación en nuestra vida cotidiana. La sola respiración que nosotros realizamos es un proceso de oxidación que en nuestras células hace que se produzca energía, es lo que conocemos como respiración. Ahora, ¿cómo hago yo para saber qué fórmula química se produce en la oxidación? Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de un óxido básico y un ejemplo de un óxido ácido. Entonces, empecemos con el óxido básico, un óxido de un metal. Nosotros ya vimos en anteriores clases estados de oxidación. Entonces, en la tabla periódica nos da los estados de oxidación de los elementos. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el hierro. El hierro es un metal muy conocido. El hierro es un metal símbolo Fe, y en la tabla periódica, cuando buscamos cuál estado de oxidación tiene, él tiene dos estados de oxidación. Allí dice en la tabla periódica +2 y +3. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos formas en las que el hierro se puede oxidar. Una es cuando pierde 2 electrones y otra es cuando pierde 3 electrones. Entonces, eso quiere decir que si el hierro tiene dos formas de oxidarse, nos produce dos óxidos. Entonces, el hierro puede tener esta forma del óxido.
¿Cómo representamos la fórmula química de un óxido? Primero se escribe el elemento involucrado, en este caso el hierro, y posteriormente se escribe el oxígeno. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Hierro y oxígeno. El estado de oxidación del hierro puede ser +2. En este caso vamos a poner +2. ¿Bien? Y si miramos el estado de oxidación del oxígeno, es -2. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que hierro está perdiendo 2 electrones y oxígeno está ganando 2 electrones. Entonces, quiere decir que están equilibrados. Las cargas positivas están equilibradas con las negativas. Entonces, la fórmula será FeO, o sea, un átomo de oxígeno para un átomo de hierro, 1 y 1. Pero, ¿qué pasa si el hierro no se está oxidando perdiendo 2 electrones, sino 3? O sea, +3. Y oxígeno -2. Aquí hay un problema. Y es que hierro está perdiendo 3, pero oxígeno solo está ganando 2. Entonces, no puede ocurrir eso. Necesitamos que la cantidad de electrones que se están perdiendo acá se ganen acá. Entonces, usted sabe que, bueno, hay una técnica que es cruzar estos números, solamente que se cruzan sin símbolo. Entonces, quedarían Fe2, o sea, 2 átomos de hierro, oxígeno, 3 átomos de oxígeno. Dese cuenta que si cada átomo de hierro tiene +3, pero como hay 2 átomos, sería +6. ¿Bien? Repito, cada átomo de hierro +3 es su estado de oxidación. Pero hay 2 átomos de hierro, 3 y +3 serían 6. Ahora, oxígeno tiene -2. Pero como hay 3 átomos de oxígeno, sería -2, -4, -6. Entonces quedaría +6 y -6, quedaría equilibrado. Y estos dos son óxidos básicos. ¿Por qué son óxidos básicos? Porque son óxidos de un elemento que es metálico. Bien, óxidos básicos. Óxidos de un metal. Y estas serían sus fórmulas químicas: FeO y Fe2O3. Una para estado de oxidación +2 y una para estado de oxidación +3. Bien, ahora vamos a tomar otro ejemplo con otro elemento. Esta vez vamos a tomar el ejemplo con un elemento que no sea metálico, o sea, un no metal. Ustedes pueden buscarlo, el azufre. Azufre es un elemento que no es metálico, símbolo S, y en sus estados de oxidación él tiene +2, +4 y +6. Uy, eso quiere decir que este azufre tiene 3 formas de oxidarse: +2, +4, +6. Entonces eso quiere decir que el azufre nos va a producir 3 óxidos diferentes. Vamos con el primero. Primero escribimos el azufre y luego el oxígeno. El primer estado es el +2, entonces +2 -2. ¿Qué pasa ahí? Pues que ya están equilibrados, entonces la fórmula queda SO. ¿Listo? Ese sería el primer óxido. Vamos al segundo. Azufre +4 y oxígeno -2. ¿Están equilibrados +4 -2? No. Ahí usted puede hacer lo que hicimos ya. Cruzamos estos números. Sería S2O4. Pero ojo, en el caso anterior no ocurrió esto, pero en este caso sí. Yo tengo 2 y 4, yo puedo simplificar. ¿Qué quiere decir eso? Puedo sacar mitad. Mitad de 2 y mitad de 4. Eso quiere decir mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Bien, entonces eso quiere decir que quedaría SO2. Simplificamos siempre y cuando se pueda. ¿Cómo sé yo que se puede? Cuando ambos átomos son múltiplos. ¿Bien? Es decir, en este caso
2 y 4 son múltiplos, yo puedo sacar mitad. Si estuviera 3 y 4, ¿podría? No, porque 3 y 4 no se pueden dividir por el mismo factor. No puedo sacarle a 3 mitad, porque me quedaría 1,5 y yo no puedo tener un átomo y medio. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si tuviera 3 y 9, ¿podría? Sí, porque son múltiplos, son divisibles por el mismo factor. 3 dividido entre 3, 1. 9 dividido entre 3, 3. Entonces podría. Profe, ¿no le puedo sacar a uno 3 y a otro mitad? No, tiene que ser por el mismo factor. Bien, entonces dése cuenta que aquí más 4 menos 2. Bien, este tiene más 4, como solo hay un átomo hay 4 cargas positivas. Este tiene menos 2, pero hay dos átomos, entonces menos 2 menos 4. Si tenemos 4 positivas menos 4, ahí daría equilibrado. Y lo mismo ocurre con el más 6. Si este tiene más 6 y este tiene menos 2, hay un problema. Cruzamos, quedaría ese 2 o 6. ¿Lo puedo sacar factor? Claro que sí. A 2 le puedo sacar mitad y eso me da 1. Y a 6 le puedo sacar mitad y eso me da 3. Entonces, en este caso, el azufre produce 3 óxidos, que es el SO, SO2 y SO3. Y todos son óxidos ácidos, porque son óxidos de un no metal. Bien, con esto terminamos la explicación de los óxidos. Retomamos, óxido es la combinación de cualquier elemento químico con oxígeno, bien, en el cual el oxígeno siempre gana electrones y el otro elemento siempre va a perder electrones, por eso el oxígeno siempre es negativo y los demás elementos serán positivos porque pierden electrones. Oxidación es eso, pérdida de electrones. Bien, ahora si los óxidos se forman por un metal, eso es un óxido básico, y si los óxidos se forman por un no metal, es un óxido ácido. Bien, y depende del número de oxidación de cada elemento, pues es la cantidad de óxidos que puede producir. Tenemos elementos con un solo estado de oxidación, o sea, solo forman un óxido, pero tenemos elementos con 5 estados de oxidación, o sea, forman 5 óxidos. Bien, con esto terminamos, agradezco su atención, déjenme saber si fue clara la clase, espero haberles ayudado y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.